Casi nunca te conviene ser parte de la mayoría. Si te conviene siempre por comodidad, porque si decides ser parte de la mayoría vas a ser aceptado por todos, nadie te va a rechazar, nadie te va a juzgar, nadie va a cuestionar por qué haces lo que haces. Pero no te conviene porque esa mayoría, te platicaba una persona. Por ejemplo, ahorita está muy de moda, hay ciertas expresiones, maneras de expresarse, ciertas, no sé, cambios, estilos en el lenguaje que ahorita están muy de moda en México. Él decía que, o sea, por ejemplo, hay otras cosas que ahorita están muy de moda. También ahorita está súper de moda, cada vez ha estado más de moda los narcocorridos, cierto tipo de música que alaba ciertas partes, que ahorita son características tal vez de cierta parte de nuestra sociedad, pero que no por ello son buenas, que se han vuelto cada vez más de moda. Pero decía que estamos en un país de México, obviamente en todos los países conviene, pero en México podemos decir que está aprobado, a menos está por la mayoría poblacional también está, es una idea que es aceptada, que a las personas que están en el poder en México, al menos político, le conviene tener a un pueblo, a una mayoría poblacional, a una base poblacional cada vez más ignorante. O en lugar de tenerla educada, le conviene tenerla mal educada o ignorante. Ignorante no es una mala palabra, no es un insulto, es un adjetivo. Ignorante es que ignoras, es que careces del conocimiento sobre algo. Y de nuevo, no necesariamente, no es lo más conveniente para el país, pero a las personas que están en el poder, si lo que buscan es beneficiarse lo más que puedan, realizar decisiones sin consultar al pueblo o sin que el pueblo pueda opinar y que ellos no se atrevan o tengan el conocimiento de que pueden respingar, de que pueden decir, espera, esto, no quiero que eso se haga así y eliminarlos del poder. A ellos les conviene. Si lo que quieren es obtener mayor beneficio financiero, de oportunidades de conexiones para ellos, les conviene que sea un pueblo que ni siquiera sepa que puede hacer algo al respecto, que no tenga ganas de, que crea que no tiene poder para hacerlo y que solamente se dedique a quejarse de lo que el gobierno o estas personas en el poder no hacen, pero al mismo tiempo con esta idea, con esta mentalidad, con esta identidad que les han creado de que no pueden hacer nada, de que son algo tan bajo y tan pequeño que ni solamente pueden hacer, lo único que pueden hacer es quejarse, por eso es lo que hacen, no pueden hacer nada para realmente combatir o cambiar esta situación. Y no estoy diciendo, y no sé si sea, digo, de nuevo, no digo que sea o sea, una teoría conspiracional, y no digo que sea con intención, tampoco digo que no lo sea, pero algo que sucede es que cada vez está más de moda en sus últimos años, estos últimos tiempos en México, cierto tipo de cultura, que no es la cultura más alta que se podría tener, no es la mejor manera de educar a una persona, no es la mejor manera de educar a la nueva, o sea, a la juventud, a la nueva población creciente, a la población que en unos cuantos años va a ser la población votante con mayor poder, con mayor número dentro de la población, o sea, dentro de la base de votantes. Y decía, o sea, no estoy diciendo que sea de manera intencional o que no lo sea. Solo digo que es muy conveniente, obviamente, para las personas que quieren beneficiarse de ello, que la población cada vez crezca en ignorancia o crezca en cultura y educación. Yo le pregunto a esta persona, ¿qué crees que le conviene más a unas personas en el poder que lo que quieren es beneficiarse, que no quieren realizar cambios para el país, que no quieren hacer algo bueno, que no quieren beneficiar a la mayoría poblacional, que simplemente quieren beneficiarse ellos? Les conviene más una población más educada, con mayor cultura, ir aumentando su nivel de todo, de conocimiento en las áreas que son importantes, de vocabulario, manera de expresarse, de lo que sea, todo influye. O una población cada vez más ignorante. Obviamente les conviene a la población más ignorante, pero no digo que sean ellos los que estén creando todo, pero si ciertas modas se dan naturalmente por la situación de nuestro país, por, como dicen, la cultura aspiracional de la población más baja, que es la mayoría de la población, porque el 60-50% es pobreza extrema, 60% mínimo un poquito más es pobreza, solamente como 18-17% ganan más de 15,000 pesos a un mexicano cabeza de hogar, por así decirlo. La mayoría poblacional de México o es pobre o no es rica. Entonces obviamente existe este tipo de, a lo que llaman cultura aspiracional, que no me gusta llamarlo así por las personas que lo utilizan, pero que sí, o sea, dicen, carezco de recursos financieros, carezco de este tipo de casas, este tipo de autos, de este tipo de vida, de este estilo, nivel y calidad de vida. Entonces voltean a ver a dónde pueden, qué opciones tienen o tendrían, al menos en su imaginación, por así decirlo, en sus sueños para alcanzar ese tipo de vida. Y no tienden a buscar la parte de voy a estudiar para realizar esto, voy a desarrollar una empresa sobre esto, porque realmente no son opciones muy viables para ellos, porque no se les ha dado la educación, no se les han abierto las puertas, no se les han dado las oportunidades. Y lo más viable son estas opciones, ¿no? La narcocultura y delincuencia, que realmente, o sea, tal vez estadísticamente hablando es más viable que puedan acceder a ello y que a través de ello puedan acceder a ese tipo de vida que con el camino correcto o más decente.
Yo correcto así, obviamente no me parece correcta la delincuencia, pero no quiero, el punto de esto no es juzgar, sino hablar de opciones y de cuáles opciones eliges. O sea, entiendo que existe este deseo de alcanzar y que lo vean como una opción viable. Por ello mismo, pega mucho este tipo de música, pega mucho este tipo de cultura y sabemos lo que pasa. Cuando algo, mientras más pega, mientras más abundante se hace en la aceptación entre los distintos sectores sociales, más deseado es por los que aún no han aceptado de aceptarlo. O sea, más quieren ser parte de para ser aceptados por los demás, para no ser rechazados, para no ser los que estén fuera de. Y esto hace que es un ciclo, hace que se vuelva aún más grande la aceptación y hace que más personas quieran aceptar esta nueva idea y que lo quieran tomar o que desean tomarlo como cool, chido, aceptable, lo nuevo a imitar. Pero dice esta persona, hablamos de eso y hablamos, como te decía al principio, de algo más simple que es el lenguaje, porque es cierta manera de expresarse, porque esta persona digamos que tenía acceso a ambas opciones, a expresarse de manera adecuada y convivía con ciertos círculos y ciertas personas que tienen cierta manera de expresarse y con otro que tiene esta otra manera de expresarse que es, no, es más común en ciertos estratos socioeconómicos que tienden a ser más bajos en capacidad financiera, por eso dijimos socioeconómicos. Esa es la parte económica y social, porque en México se da que mientras, como en todos lados de cierta manera, pero o sea, aquí es muy marcado, no es como que dices que soy de este estrato o un grupo social y por lo tanto tengo esta capacidad de dinero nada más, o sea, no es como que sea mi juicio, sino que aquí se da eso, o sea, está muy marcado. ¿Sí? O sea, si eres de este grupo social tiendes a tener este tipo de capacidad financiera o capacidad de adquisición, ¿verdad? Poder de adquisición, perdón. Y así como tienes a tener este tipo de nivel de poder adquisitivo, por lo mismo, o al menos está relacionado, tuviste cierto tipo de oportunidades, tuviste cierto tipo de educación, cierto nivel de cultura te fue entregado de manera heredada y por lo tanto, en base a lo que heredaste, fue lo que lograste visionar, lo que lograste proyectar como objetivo para ti en cuanto a cultura agregada a lo que ya te han heredado. O sea, depende, si creciste aquí, probablemente tú solamente buscas hasta el nivel, si creciste en el nivel 1, lo máximo que ves tal vez es el nivel 2. Y tal vez llegues, tal vez no. Si creciste en el nivel 7, obviamente no, lo máximo que ves no es el nivel 2, porque creciste en el 7, vas a tirar al 10, al 14, no sé. Entonces todo esto tiene que ver, sabemos que todo esto tiene que ver. Y por lo tanto tiene cierto tipo de expresiones en su lenguaje, que no son malas de nuevo, pero si dijeras que oiga lo más alto, no son consideradas lo más alto. Y de ahí salió esto que le decía a la persona. Yo le digo, obviamente, le digo, si tú estás viendo que todos lo dicen, está de moda, que la mayoría lo diga, no quiere decir que sea lo más correcto, que sea lo bonito, que sea lo mejor, que sea lo más culto, que sea lo más inteligente, que sea lo más nada. En general, en todo tipo de situaciones y de temas, pero aquí hablamos de cómo se expresaba. Yo le decía, o sea, quisiera ser parte de de la mayoría poblacional, aunque sabes que van en la dirección incorrecta, literalmente la dirección opuesta hacia lo correcto, hacia crecer, hacia aumentar su conocimiento, a expandir su cultura, elevar el nivel de su visión o las posibilidades que ven posibles o plausibles para ellos. O sea, expandir ese horizonte, esa visión y decir, no solamente llega hasta aquí, sino puede llegar hasta allá, acrecentar su base de acumulación de conocimientos en distintas áreas, en distintos temas. El camino de ser una persona mejor y ser una persona más preparada en toda área, en desarrollo personal, en desarrollo intelectual como hablamos, en desarrollo físico también, los distintos hábitos sobre tu salud, sobre tu alimentación. Y está el camino opuesto, que es lo que está más de moda, lo que es más aceptado, lo que es más, no necesariamente de moda porque no es, en este caso específico sí es temporal, pero fuera de este caso específico, no necesariamente lo que está de moda, sino lo que la sociedad decide que es cool en el momento, que es chido, que es lo que te genera cierto nivel de estatus en la sociedad. Obviamente el ser humano es un animal social. Durante toda su estadía en este planeta, la mayoría de su tiempo viviendo aquí ha dependido en gran manera de las sociedades, de las comunidades, de tener otras personas para protección, para seguridad, para mayor salud, en todo influye. Por lo tanto hay un deseo natural, tal vez biológico, de pertenecer, porque eso asegura tu supervivencia. Y esto se refleja en lo social y ahorita aunque no haya amenazas reales de un tigre de dientes de sable detrás de ti, como dicen, aún así el temor al rechazo social, el temor a la no aceptación es algo fuerte, aunque no lo veas de manera consciente. De hecho es algo importante a realizar, hacernos consciente de ello para que no afecte nuestras decisiones de manera en la que no debería hacerlo, pero afecta. Ya sabemos que es algo fuerte, muy fuerte dentro de la psique humana y
Eso es el peligro, eso es lo que hay que considerar relevante dentro de esto, porque no es como que a los demás les gusta, sino que si además a una mayoría poblacional le comienza a gustar, todos los demás hacen que les guste en cierta forma para ser parte de, y luego a los que definitivamente están en contra tienen que o ser totalmente rechazados o hasta cierto punto aceptar o hasta decir que sí les gusta. Y no tienen de que estoy obligado a, y digo que sí aunque no quiera, sino que del cerebro nos busca nuestra supervivencia y nos lleva a hacer lo que nos hace sobrevivir. Entonces vamos a querer hacer eso. Vamos a querer hacer lo que todos hacen en cierto nivel. Vamos a tener cierto nivel de deseo por ello. Porque en cierta forma es bueno para nosotros, o de acuerdo a lo que nuestra civilización o especie ha vivido, a través de los muchos años que ha vivido, que ha sobrevivido, es bueno para nosotros como especie. Y ya me perdí, pero bueno, esta persona que obviamente sí, de cierta manera es conveniente. Y yo le preguntaba, o sea, ¿quieres o no quieres? Y le decía, nunca va a ser conveniente, y lo corregí. Y es lo que el punto principal, la primera frase que dije en este video. Sí es conveniente y siempre va a ser conveniente, muy conveniente en cuanto a la comodidad. Porque ahorita hay peligros físicos a los que bueno, o sea, si vives dentro de una ciudad típica con servicios básicos, con empleo, o sea, realmente si las personas a tu alrededor dicen, no te quiero, no te mueres, no te comes los animales, no te quedas sin alimento, no te quedas sin manera de adquirir alimento, no te quedas sin techo, o sea, no pasa eso. Pero sí y siempre te va a convenir ir hacia donde va la mayoría, ir con la mayoría. O sea, si vas hacia donde va la mayoría, por consecuencia vas con ellos. Y si vas con ellos, te aceptan, no te rechazan, te toman como uno más, eres parte de eso, siempre va a ser conveniente. Le decían, nadie te va a rechazar, no vas a tener que estar peleando con nadie, no vas a tener que estar explicando tus convicciones y por qué son correctas o crees que son correctas para ti, aunque ellos no lo crean, porque ni siquiera se trata de que yo creo que esto es lo correcto y deberías hacer esto. Cuando haces lo correcto, cuando haces lo que es mejor para ti, que también sería lo mejor para ellos, en cuanto a hábitos, en cuanto a valores, en cuanto a tendencias de comportamiento, tienden a atacarte incluso cuando tú no quieras cambiarlo. ¿No? Ni siquiera tiene que haber una situación donde tú digas, es que tú deberías cambiar a ser como yo. Simplemente que tú digas, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer esto. Es como que, ¿por qué? Y en cierta forma también es psicológico. Sí, podemos decirlo así. Estás atacando. Ellos también saben qué es lo mejor para hacer, qué es lo mejor para ellos, qué es lo que les va a provocar mayor bien. Y si tú decides hacerlo y la mayoría no lo hace, estás exhibiéndolos. Estás exhibiendo primeramente que hay otra opción. Y al hacer eso, básicamente estás exhibiendo que ellos no están tomando esa mejor opción, que tienen la oportunidad, que tienen la opción, que tienen estas dos diferentes versiones de la realidad que van a vivir, del comportamiento que van a elegir a tomar y que no están tomando la mejor porque no quieren. Y si tú ese es otro punto, si tú la tomas y ellos no, de nuevo estás probando, exhibiendo que ellos también podrían, que no es por falta de capacidad, que no es por falta de posibilidad, que no es que esta posibilidad de poder esté cerrada para ellos, sino que simplemente decidieron no tomarla. Así que exhibes en ellos una menor capacidad de juicio, una menor capacidad de voluntad para ejercer el juicio que saben que es la decisión, que saben que su juicio les dice que es correcta. De muchas formas los exhibes. Por eso siempre pasa que cuando haces lo correcto, de nuevo, estas personas van a sentirse atacadas por ti. Tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que hacer nada más que seguir otro camino y van a sentirse atacadas, van a sentirse exhibidas, van a sentirse avergonzadas porque tú estás tomando el camino correcto, que ellos saben que es el correcto, que pueden haber tomado, pero que no quieren tomar, porque quieren la versión más cómoda. Yo lo sé, es complicado y al mismo tiempo es súper simple, demasiado simple, pero tal vez no fácil de llevar a cabo. Van a sentirse atacados y como ser humano, como prácticamente todos ser en esta... No es cierto, no todos, pero el ser humano sí lo hace. Y muchos animales, como ser vivo que se siente en peligro, que se siente atacado, lo que va a hacer en consecuencia es atacarte para tratar de contrarrestar el peligro al que se siente expuesta, aunque realmente no estén expuestos a ese peligro. Y como puedes ver, aún ahí se nota esto, donde de cierta manera están sintiendo o creen que tú estás ejerciendo rechazo sobre ellos. Y de cierta manera sí, porque estás ejerciendo rechazo sobre sus ideas, sobre las convicciones que deciden tomar como suyas, que en este caso no tiene nada de malo, pero sienten el rechazo y actúan en consecuencia de ese rechazo. Tienen que responder a eso porque está ingrained, está dentro de ellos, instalado en su sistema de funcionamiento, en su cableado. Entonces te atacan a ti. Obviamente aquí no es conveniente porque es una mayoría poblacional atacando a unos cuantos. No es conveniente para ti en ese sentido porque es incómodo, porque hay rechazo, porque hay juicio sobre ti, porque hay burlas. Pero, así que no es conveniente no hacerlo, es conveniente ir con ellos. Pero al mismo tiempo nunca va a ser conveniente, lo más conveniente, ir con la mayoría de la población, de la comunidad hacia la dirección incorrecta, porque sabes que es la incorrecta. Porque ir por esa dirección te va a dar
probablemente mucho placer momentáneo, temporal, instantáneo, inmediato, pero al pasar el tiempo, ese peak, esa subida muy rápida en placer va a llegar a su punto más alto y va a bajar también así de rápido y luego ya no va a subir, va a ser una línea constante plana en la parte baja. Si escoges el placer inmediato, si escoges el placer fácil, si escoges la comodidad, que eso es la comodidad, es placer inmediato, porque realmente la comodidad te lleva a no poder acceder a otras oportunidades casi siempre. Incluso puede ser placer permanente, pero a un nivel muy bajo. Vas a tener siempre acceso a este nivel de placer, que es la comodidad, a no tener que hacer las cosas que van en este nivel un poquito más arriba, que son difíciles, que es disciplina, que es trabajo, que es esfuerzo. Así que puedes vivir aquí libre de esto, pero al mismo tiempo te impide llegar acá, a los niveles acá, porque si pones el esfuerzo, la disciplina, lo que tienes que poner aquí, eso te lleva hasta acá. Así que, por un lado, siempre va a ser conveniente, por supuesto, seguir a la mayoría, aunque vaya en la dirección correcta. Al mismo tiempo, nunca va a ser conveniente, o siempre va a ser no conveniente seguirlos, y siempre va a ser lo más conveniente para ti el no seguir a la mayoría poblacional hacia la dirección incorrecta en la que van, aunque sea la moda, aunque sea lo aceptado en este momento, aunque sea lo que todos hacen. Porque aunque genera mayor incomodidad seguir por el camino correcto, si tienes de nuevo, hombre o mujer, los que te correspondan, para tomar el camino difícil, el camino pues, podríamos decir que relativamente más solitario, en consecuencia de que la mayoría sigue el otro, si tienes la voluntad, la fuerza de voluntad de seguir el camino hacia lo correcto, hacia lo que sabes que podría hacer cualquier ser humano que tome ese camino un mejor ser humano, en este camino, en esta dirección, se encuentran las recompensas reales, que no es comodidad. La comodidad no es la recompensa real de la vida, ni de ningún tipo de endeavor, ni ningún tipo de viaje o proyecto que quieras iniciar, que quieras llevar a cabo. Si seguir este camino, encuentras comodidad, aceptación social. Está bien, es una vida despreocupada en ciertas áreas, aunque al mismo tiempo con un montón de preocupaciones y limitaciones en muchas otras. Yo le decía a esta persona que siempre es más conveniente, siempre va a ser más conveniente tomar el camino que sabes que es el correcto, aunque sea la dirección opuesta hacia donde va la mayoría poblacional. Ya dije mucho mayoría poblacional en este video, pero siempre es más conveniente para ti, porque aquí vas a obtener recompensas, premios, niveles de logro, adquisiciones para ti financieras, emocionales, en relaciones, que todas estas personas en esta mayoría poblacional nunca van a tener desarrollo de tu mente intelectualmente, o sea, conocimiento, cultura, entendimiento de otras cosas, expansión de tu visión, un desarrollo en tu mentalidad que te lleva a producir resultados diferentes, porque te lleva a generar acciones distintas que crean hábitos diferentes, que crean resultados absolutamente diferentes. Y aquí es donde están los premios de verdad. Siempre te va a convenir, siempre vas a preferir, deberías preferir el camino que sabes que te lleva a mayor virtud, a ser mejor en todas las áreas de tu vida en las que eso vale la pena, que seguir a la población mayoritaria hacia la dirección incorrecta, o hacia la dirección más sencilla, o hacia la dirección que está de moda o que es más aceptada. Tú quieres ser parte de este pequeñito grupo de la población humana que crece en todas esas áreas, porque te lleva a los resultados reales. Por supuesto que hay personas que no tienen crecimiento, desarrollo que deberían tener, ni emocional, ni intelectual, ni nada, que son puestos en posiciones de poder. Sí pasa. Pero ellos fueron puestos, llegaron porque había recursos, métodos inadecuados. Si tú quieres llegar de la manera correcta, para empezar, no puedes usar esos mismos métodos que ellos utilizaron. Si lo que te interesa es ser una persona que no te interesa llegar a esos lugares, no puedes utilizar esos métodos o no puedes vivir con ese tipo de comportamiento que ellos utilizaron. Y si quieres tener realmente no nada más los resultados financieros tal vez o de poder que estas personas adquieren sin el desarrollo de las otras áreas, sino que tú realmente quieres tener tal vez las finanzas y el estatus o las oportunidades abiertas, las relaciones, pero también quieres tener relaciones en sentido de negocio, de oportunidades, pero también quieres tener relaciones adecuadas, sentimentales, emocionales, también quieres ser la persona tú que puedes ser, quieres hacia los demás con la bondad, con el amor, con la empatía que quieres, con la generosidad que desearías tener. Si quieres tener las relaciones con otras personas que realmente sean ese tipo de persona que va a añadir a tu vida y que no va a quitar. Si quieres tener la felicidad que sabes que puedes tener, que deseas tener, no puedes simplemente tomar estos métodos incorrectos, no virtuosos para llegar a la parte financiera o a la parte del éxito social o socialmente aceptado lo que es socialmente aceptado como éxito. Tienes que tomar todo esto otro. Y en base a esto, a que no quieres el éxito sucio o los logros realmente no logrados, sino tomados de manera inadecuada, siempre te va a convenir más ir por el camino que no es el camino
que todos están siguiendo, que te lleva a crecer a ti, que te lleva a desarrollarte, porque esas personas, mientras mayor desarrollo para ti, mayor oportunidad de tomar oportunidades, mayor acceso o mayor cantidad de llaves prácticamente para abrir diferentes puertas. Y en este caso las oportunidades, al abrir una se te puede llevar a otras 3 y se te puede llevar a otras 7 y se van conectando una con otra, y al poder tener estas 7, eso te da permiso para que otra persona te abra una que no es una puerta, sino que es una ventana a la que no puedas haber llegado por ningún tipo de puerta, sino que tienes que haber tenido esta aceptación, aprobación de ese tipo de personas que están en este tipo de asientos de poder o de poder, pero también con este mismo conjunto de valores que tú estás tratando de seguir o de emular o de desarrollar en ti. El punto es que aun y cuando no hubiera otras personas apoyando eso, personas en el poder con el mismo tipo de mentalidad que tú, de valores que quisieran apoyar tu camino, siempre te va a convenir más ser la persona que decide por el camino virtuoso, lo que sabemos que es bueno, lo que te lleva a ser mejor, que sigue a la mayoría hacia lo que es incorrecto y que sabes que no es lo mejor, pero que está siendo ahorita vendido como lo bueno. Algunos dicen que el mayor enemigo de lo genial, de lo grandioso, de lo grande no es lo malo, sino lo bueno. Porque si es bueno, pues ni siquiera sientes este deseo, este dolor de huir. Si estás bien con toda la sociedad, la mayoría, si te aceptan, si te hacen sentir que todos estamos bien, aunque sepas que no son los resultados que puedas tener, pues todos tienen esos resultados, todos siguen el mismo conjunto de valores, de parámetros, de comportamiento, o sea, sencillito, pero lo grandioso está hacia el otro lado. Y lo grandioso es grandioso también, bueno, obviamente porque es más difícil porque se requiere más esfuerzo para obtenerlo, más disciplina, y por lo tanto porque no todos llegan, no todos van a eso, no todos están dispuestos, así que muy pocos lo tienen, pero siempre te va a convenir si el que decida ir hacia lo bueno, aunque la mayoría no vaya hacia allá. Y aún en lenguaje, en métodos de expresión, en conocimiento, ya ves, científico o de ciencias duras, ¿cómo se llama? Ciencias, ay, se me olvida la palabra y yo tratando de decirles aquí que tenga mayor conocimiento y mejor lenguaje, no me acuerdo. Hay ciencias sociales y hay ciencias... What the fuck? El punto era que en todos los tipos o las diferentes áreas de conocimiento te conviene crecer también en tu desarrollo emocional, como te decía, desarrollo personal en todas las áreas, desarrollo espiritual, por supuesto. Siempre te va a convenir ser la persona que se encamina a ese camino, a esa dirección que te lleva a mayor desarrollo. Siempre te va a convenir ser la persona más desarrollada, más, no necesariamente más preparada, porque no me refiero a que recibas, cuando dicen más preparada, casi siempre hablan de preparación académica, y no me refiero a eso. O sea, es importante, pero también puedes obtenerla fuera de las escuelas, y también no es exactamente lo que te va a llevar a todo. O sea, me refiero a más desarrollada en todas las áreas, porque mayor desarrollo, aún si te topas con las personas que están en los asientos de poder, con comportamiento que llegaron de manera no adecuada, que su comportamiento no es virtuoso. Si tú estás más desarrollado en todas las áreas, incluso puedes manejar las relaciones con esas personas de una mejor manera, o puedes protegerte de lo que esas personas quieran hacer o cómo les quieran comportarse contigo. Siempre te vas a poder defender mejor, siempre tienes mayor poder, a mayor desarrollo de tu persona en todas las áreas de la vida, mayor poder. Y eso no es necesariamente para manipular, para no manipular en el sentido de que te voy a llevar a ti a hacer lo que yo quiero, es para manipular el resultado, es para tú poder ejercer fuerza sobre la situación para que dé el resultado que tú quieres que dé, de una manera adecuada, obviamente. Siempre te va a convenir más ir hacia la dirección de los niveles más altos. Y si hablamos incluso simplemente de la aceptación social, siempre te va a convenir más ser aceptado por los que están en los niveles más altos, en cultura, en educación, en estilo de lenguaje, en inteligencia, en generalmente también poder financiero, aunque sean unos cuantos, unos pocos, que tener la aceptación social de la mayoría que está en los niveles bajos. Y no hablamos de clases, hablamos de cómo está conformada nuestra sociedad, cómo funcionamos como sociedad o comunidad global, y que tienes la opción de elegir cualquiera de las dos direcciones. Porque esto de que, no te gustan los de aquí, no, digo que si tienes la opción de ir para acá o de ir para acá, te conviene más ir para acá. Y siempre te va a convenir más ir para acá, o sea, para arriba, hacia lo que te hace crecer. Siempre, siempre, aunque al principio se vea que no vale la pena, aunque sea mucho más difícil, mucho más trabajoso, aunque se vea o parezca, o la realidad sea que requiere más esfuerzo, más trabajo, siempre te va a convenir más tomar ese camino, porque es el que tiene mejores recompensas, es el que tiene recompensas reales. Personalmente no creo que la comodidad en escasez, la comodidad de que digas nadie me juzga, nadie me rechaza, pero vivo limitado financieramente, vivo limitado a las oportunidades que puedo ver porque es para lo que da mi cabeza, porque es lo que le he metido en cuanto a información, en cuanto a conocimiento, en cuanto a mentalidad y espacio para tener visión hacia lo que realmente puedo llegar, mi identidad, qué lugar tengo en el mundo y por lo tanto cuánto valgo y a qué es algo que puedo tener acceso porque es lo que merezco, no merezco, o lo que mi potencial da. La mayoría de las
personas está equivocada en eso. La mayoría de las personas cree que solamente puede acceder hasta el nivel 10 y, o sea, la mayoría probablemente pueda llegar hasta el 100, la mayoría podrá llegar otros hasta el 300, hasta el 5000, pero es lo que les han dicho hasta el 100 y, ok, hasta el 100, no, sí, por eso ni siquiera se dan la oportunidad pero eso tiene que ver con qué te metes aquí. Todo eso tiene que ver, sí, con cuánto decides crecer como persona. Si no te da una oportunidad de nacer en un entorno, en una familia, en una comunidad que te llevara a eso, en cualquier momento de tu vida tú puedes decidir comenzar a hacerlo y ir aumentando de nivel poco a poco, nivel a nivel, hasta que puedas alcanzar otro tipo de vida, hasta que tu nivel de mentalidad, tu nivel de cultura, tu nivel de conocimiento, tu nivel de todo, léxico, se refleje en tu nivel financiero, en tu nivel de poder adquisitivo, en tu nivel, incluso en el estrato socioeconómico al que ingresas con este nuevo conjunto de habilidades y de valor para el mercado, porque como ser humano siempre vas a valer por quién eres tú, por tu persona, por los valores que decides tomar como tuyos y ejercer día a día. Pero para la comunidad, para el mercado, vales por lo que puedes aportar. Son muchos temas, estamos entrando a demasiadas áreas diferentes que se tendrían o podrían explicar, pero todo va a lo mismo. Si tú decides crecer en el mercado, por así decirlo, de relaciones, de negocios, de lo que sea, vales más. Si tú decides ser igual a la mayoría poblacional, ese es el chiste, tú decides ser como la mayoría para ser aceptado por ellos, pero al decidir ser como ellos, ese es el problema, que eres como ellos, que eres como la mayoría, que eres uno de millones. Entonces vale lo que vale uno de millones. Si tienes millones para reemplazarlo, ¿cuánto vale en el mercado? Si eres uno de los cuantos, de los 10 o el 10% de esos millones, el 1% de esos millones, el 0.01% de esos millones que decidieron seguir hasta acá, aunque era más difícil cada vez, decidieron seguir creciendo ellos como personas, como seres humanos, e incluso en las áreas profesionales o de conocimiento en las que ejerzan su profesión o con las que generan sus ingresos. Si decides ser parte de ese 1%, eres mucho más valioso porque simplemente no hay tantos. Porque si te pierden, tal vez te pueden reemplazar con otros 9, pero no con millones y millones. Y si solamente hay 10, probablemente los 10 estén ocupados en diferentes posiciones, así que no es tan fácil de reemplazar. Siempre va a ser más conveniente para ti tomar la dirección opuesta a la que está tomando la mayoría poblacional cuando van en la dirección correcta, aunque ellos decían que eso es lo más cool para hacer en el momento, lo mejor visto, porque sin importar cómo lo vean, cómo vean tu camino y cómo te ven a ti por decidir tomar un camino distinto, el camino que tomas de crecer tiene los mejores resultados para ti, tiene las mejores recompensas, es donde ganas más financieramente, emocionalmente, en cuestión de relaciones, en todo, en impacto social, en impacto en el mundo, en todo. Incluso tal vez puedas llegar a cambiar algún día si eso te interesa, decidir estar en el poder y cambiar, o sea, tú decidir llegar a estar en el poder, en una posición de poder tal vez pública, de gobierno, incluso en el país, para poder cambiar eso, para que no todos los que están en esas esferas apoyen la continuidad de la ignorancia en la población y el crecimiento de esa ignorancia para ser más controlables. Ni siquiera ese es el punto inicial que iba a decir cuando empezamos con mi amigo, cuando hablamos sobre las diferentes maneras, estilos de expresarse y de acuerdo al nivel socioeconómico y eso. Y que el primer comentario que hice con él de siempre más conveniente ir hacia acá, ni siquiera me acuerdo cómo era exactamente, al principio lo tenía muy claro y no sé si era exactamente esta dirección a la que iba porque empecé a explicar muchas cosas en este video, pero creo que todas son importantes y todas tienen cierto peso que puede aportar un bien para ustedes. A mí me dio risa que justo en este video que mencioné sobre el lenguaje o el tipo de expresiones o mayor léxico, varias cosas que quería decir estaba como que y nunca me acordé de la palabra que quería decir y tuve que hacer la misma muchas veces varias palabras. Ya sé que estoy despeinado, pero podría estar un poco menos despeinado. Pero sí, piénsenlo. O sea, no me crean, no digan, sí tiene razón, o digan lo que quieran de mí, pero piénsenlo. Pregúntense, ¿qué me conviene más? ¿Qué les conviene más? ¿Les conviene seguir a la mayoría hacia lo que ustedes ven que, al menos en este país y tal vez probablemente en Latinoamérica en general, la mayoría, o sea, no todos, pero seguirlos hacia donde el sistema que tenemos ahorita, que no los favorece, les dice que vayan, los impulsa a ir, o ir en el lado contrario, hacia donde el sistema te dice que no vayas, si perteneces a esta parte de la población, a los no poderosos, a los que no ejercen ningún tipo de efecto sobre las decisiones que se toman, y
dirigirte al destino y en la dirección opuesta en la que estas personas en el poder, por la que todo el sistema dirige a la población que no tiene poder para que siga teniendo cada vez menos poder. O sea, te conviene más ir atrás de ellos, o junto con ellos, o ir en la dirección opuesta. O sea, ¿qué te conviene más a ti? ¿Qué crees que te genere mejores resultados en tu vida? Si el que sabes que no le interesa tu bien, por así decirlo, te quiere mandar para acá, o ir hacia el lado opuesto. Ir hacia el lado opuesto, hacia donde te quiere mandar, el que se beneficiaría de que tú tuvieras menos poder, de que tú tuvieras menos beneficios en tu vida, de que tú tuvieras menos libertad, de que tú tuvieras menos opciones. Hazte esa pregunta, analiza tu vida, analiza tu entorno, analiza las oportunidades que has tenido y las que no has tenido, por qué sí, por qué no. Analiza al que sí las tiene, por qué sí, por qué no. Y tú toma una decisión.